En la hora de la verdad, la noticia con solidez. En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, que es tranquilidad para usted y su familia. Senador Fernando Nicolás Araujo, muy buenos días. Qué gusto saludarlo, doctor Londoño. Un saludo muy especial a toda la mesa que lo acompaña y a toda la audiencia de la hora de la verdad. Bueno, senador, no hemos oído sino palabras exultantes y de victoria procedentes de la costa atlántica porque Electricaribe se fue y porque la liquidaron. Pero lo que nos preguntamos aquí en plan de periodistas comprometidos con la verdad y la objetividad es ahora que viene. Supongamos que Electricaribe había cometido todos los atropellos y había incurrido en todas las omisiones. Pero ¿qué es lo que deja Electricaribe? Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de una realidad operativa y desde el punto de vista jurídico de un tribunal de arbitramiento que vemos brillar en el opaco horizonte de los tribunales de arbitramiento que en este país se llevan últimamente con empresas transnacionales. Cuéntenos. Doctor Londoño, primero pues recordemos que en noviembre llevamos a cabo un debate de 2 días en el Senado de la República, en la plenaria del Senado, donde hicimos un diagnóstico profundo desde nuestro punto de vista de la realidad de Electricaribe. Encontramos que Electricaribe era una compañía que estaba en un nivel de insolvencia y liquidez de tal magnitud que era muy difícil que pudiera cumplir, para no decir que imposible, que pudiera cumplir con las obligaciones con los proveedores de energía, lo que iba a generar que inmediatamente tuviera un corte de esos servicios y de esa forma un apagón muy grande en la costa Caribe, que inclusive trascendía solamente la costa Caribe porque Electricaribe representa casi el 25% de la demanda de consumo de energía. Electricaribe representa el 19% de los usuarios consumidores de energía de Colombia, pero casi el 25% de la demanda de energía de Colombia, con lo cual una cesación de pagos de Electricaribe a sus proveedores ponía en riesgo todo el sistema energético en Colombia. Eso creo que es bien importante y eso obliga una intervención de la superintendencia. No había otra salida. La intervención de la superintendencia permite distribuir los pagos de una forma tal, congela algunas acreencias, con lo cual algunas obligaciones se pueden priorizar y permite además hacer una inyección de capital con recursos de un fondo especial que tiene la superintendencia para estos efectos, que entraría en caso de la liquidación en la masa liquidatoria como prioritario, con lo cual se pueden solventar algunas de las obligaciones necesarias. Se dieron 4 meses, amplió plazo por 2 meses, hasta los 4 meses, y ante la negativa del propietario de Electricaribe, que es la casa matriz en España, que se llama Gas Natural Fenosa, una compañía sumamente grande, Gas Natural, reportó ingresos por más de 25.000 millones de euros en el 2015 y utilidades por más de 1.500 millones de euros en el 2015. Tiene un plan de inversiones a 2020 de 14.000 millones de euros. Esta es una compañía robusta, muy grande, sólida, que además tiene un poder de influencia sumamente grande en España y en todo el continente europeo. E incluso esa influencia, ese poder llega a América Latina, donde tiene presencia en diferentes países. Entonces uno dice, ¿por qué Gas Natural Fenosa no invierte en Electricaribe? Sencillamente, pues, es una decisión corporativa de la casa matriz de no hacer las inversiones requeridas porque ya tiene una red eléctrica obsoleta, tal vez la compró muy costosa, tal vez no ve la rentabilidad, no sé qué le pasó. Sin embargo, nadie sabe a qué precio lo compró porque es fruto de una fusión entre Gas Natural y Unión Fenosa, 2 compañías españolas, y en ese orden de ideas no queda alternativa que entrar con fines de liquidación
es decir, que la intervención sea con fines de liquidación, de manera que se puedan solventar las acreencias y buscar otro operador que permita una buena prestación del servicio. Yo creo que eso hay que aclararlo, doctor Londoño, porque aquí no hay una violación a la propiedad privada, por el contrario, es una defensa del consumidor, de los 2.5 millones de usuarios que tiene la Costa Caribe de Energía y que son clientes de Electricaribe. Entonces, la decisión que aparentemente, por los hechos, uno intuye que tiene Gas Natural Fenosa es la decisión de unos tribunales, un tribunal de arbitraje del Banco Mundial, presentar una demanda que en todo juicio es exagerada, reclaman 3.6 billones de pesos. Yo creo que ni siquiera el valor de la compañía en una valoración optimista de Electricaribe se logra una cifra similar a esa. En los análisis que nosotros hicimos, yo creo que la valoración con la situación actual de Electricaribe está entre 1 billón y 2 billones de pesos. ¿Y por qué se da esta insolvencia? En gran medida porque Electricaribe presta un servicio muy malo que la gente, algunos sectores, dicen, hombre, yo este servicio no lo puedo pagar porque es un servicio malo, que es deficiente, además una sobrefacturación. Además hay que recordar que esta compañía utilizó a través del mecanismo de honorarios, a través del pago de honorarios, un retiro fraudulento de dividendos durante 5 años, con lo cual retiró más de 160.000 millones de pesos. Y en ese sentido yo creo que ahí es donde le ha faltado al gobierno. Yo creo que a este gobierno lo que le corresponde hacer es anticipar una demanda contra Electricaribe. No esperar que Electricaribe acuda a este tribunal de arbitraje del Banco Mundial, sino anticiparse a ello y presentar una demanda, porque esta no es una compañía que ha abusado de los colombianos. Esta compañía que yo le decía representa el 19% de los usuarios y el 25% de la demanda de energía, representa también el 40% de los subsidios de energía en Colombia. Es una compañía que ha vivido de los subsidios en Colombia y que ha utilizado prácticas fraudulentas que tendrán las autoridades que investigar a mayor profundidad, como lo de los honorarios que ya le explicaba, pero también como la sobrefacturación que utilizaba para poder cobrar subsidios, y eso generaba, por supuesto, como era una sobrefacturación ficticia, como todas las sobrefacturaciones, generaba una cartera ficticia. Y entonces algunas de las pretensiones de Electricaribe son falsas. Pues Electricaribe dice, uno de los argumentos que utiliza Gas Natural Fenosa es decir que en Colombia los entes públicos no pagan la energía, lo cual en algunos casos son ciertos, porque hay un problema en la regulación que yo creo que hay que corregir. Y es que hay unas entidades que son protegidas constitucionalmente, como los hospitales y otras, que no se les puede cortar la energía. Y como no se les puede cortar la energía, muchas de esas abusan, no pagan. Pues si no se les puede cortar de energía, yo creo que la regulación hay que ponerle otro tipo de sanciones severas que exijan y permitan el cobro eficiente de esas carteras. Pero hay casos de cartera que son ficticias, de algunos facturas falsas que se utilizaron para poder cobrar mayores subsidios. Entonces, una empresa que ha abusado de la confianza, que ha hecho y ha retirado dividendos de manera fraudulenta, que ha sobrefacturado de manera fraudulenta para cobrarle más recursos al Estado colombiano, y que debe tener muchas otras elementos fraudulentos que yo no logro profundizar porque yo no soy quien intervengo en Electricaribe. Yo creo que el gobierno tiene que tomar carta en el asunto y debe presentar la demanda primero. De todas formas, en este proceso de liquidación hay la posibilidad de que algunos recursos puedan servir para solventar a Electricaribe, y yo creo que esa tiene que ser la prioridad. Yo creo que se requiere alrededor entre 1 y 1.5 billones de pesos que pueden hacerse un plan de inversiones de entre 5 y 10 años para renovar la red de distribución y de esa forma mejorar el servicio, y a través del mejoramiento del servicio se mejoran las condiciones de recaudo. No hay una empresa en la Costa Caribe de servicios públicos
que tenga los problemas de recaudo que tiene Electricaribe. Y eso se debe es a una ineficiencia de Electricaribe y no a un problema cultural, como lo han querido hacer ver. Tengo unas preguntas muy objetivas y muy claras sobre esto. La primera, ese tribunal de arbitramiento del Banco Mundial al que usted se refiere, ¿qué sede tiene y con qué árbitros se surte el tribunal? Porque una cosa es un tribunal internacional que pueda sesionar o en París, en la sede de la Cámara de Comercio Internacional, o en Nueva York, y otro, un tribunal de arbitramiento, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Bogotá con árbitros colombianos. La situación es completamente distinta y en materia de arbitraje el asunto no está en decir discursos muy bien dichos e inclusive en tener la razón si no se la sabe probar. Eso es con pruebas y todos sabemos las deficiencias que tiene el gobierno colombiano en esa materia administrativa para enfrentar tribunales de arbitramiento. Y lo segundo, se habla de una inversión gigantesca de 1 a 1.5 billones de pesos para poner en orden el sistema de distribución, el sistema físico de distribución, porque uno ve pues esas torres de Electricaribe y queda sobrecogido de que por ahí pueda todavía pasar energía eléctrica y que pueda llevar luz a alguna parte. ¿De dónde va a salir ese dinero? Eso está incluido en el presupuesto de quién. ¿Quién es el que va a pagar eso? ¿Y cuándo se va a hacer algo que se parezca a una licitación para encontrar un socio adecuado o un concesionario adecuado para semejante empresa, el 25% o la cuarta parte de la distribución de energía en Colombia? Doctor Londoño, mire, este tribunal se llama el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversión, y está adscrito al Banco Mundial con sede en Washington. Yo con franqueza le tengo que decir que no conozco quiénes son y cómo se escogen los árbitros de este tribunal. Si la sede es en Washington, eso va a ser con árbitros internacionales. Sí, no, eso es con árbitros internacionales, con sede en Washington. Con sede en Washington, ahí el panorama ya se nos oscureció. Ahí el panorama es distinto porque pues la sede en Washington es mucho más a propósito de una gran transnacional que de una entidad colombiana que usted sabe se defiende tan poco y tan mal como se defiende el gobierno, que es bien descuidadito en esa materia. Mire lo que nos está pasando con las aguas de Nicaragua para que usted se vaya dando cuenta de cómo es el manejo que el gobierno le da a nuestra defensa judicial. Y lo segundo, ¿cuándo vamos a tener a un nuevo concesionario que reemplace a Gas Fenosa con todo lo malo que sea? ¿Y de dónde van a salir los recursos para reponer unas redes que están en el estado lamentable que a uno le muestran? Yo no sé si eso es objetivo o si nos muestran los pedazos más feos y más horrorosos de toda esa red de distribución que está en una condición lamentable. ¿De dónde va a salir esos recursos y de dónde el concesionario? Sí, no, las redes están en unas condiciones muy, muy deplorables y es la razón por la que el servicio es tan deficiente y muchos ciudadanos prefieren entonces no pagar porque adicional al servicio eficiente le vienen facturas muy altas, cobros excesivos, sobrefacturación, facturas con problemas, etcétera, a los que ya me referí anteriormente. Creo que eso es lo más importante en esta etapa. Yo creo que usted ha señalado los dos puntos más importantes en esta etapa. Lo primero es prepararse para ese tribunal y en ese tribunal buscar un buen arreglo, pero también Colombia tiene que prepararse para presentar las demandas por los abusos que hizo Electricaribe en la prestación del servicio en Colombia. Lo segundo que usted señala, y yo creo que es lo que más le interesa a los usuarios en la costa Caribe, es quién va a ser el operador. Yo creo que una compañía, y uno de los problemas graves es que esta compañía representaba 25% del mercado. Yo creo que hay que mirar la posibilidad de convertirlo esto en 2 o 3 compañías, de manera que no genere un riesgo a todo el sistema. Y que esas 2 o 3 compañías sean independientes, porque aquí hubo Electricaribe, Electrocosta en algún momento, pero con el mismo propietario, es decir, eran en papel, eran compañías diferentes, pero en la realidad
eran una sola compañía y en efecto terminaron fusionadas en Electricaribe. Con lo que quiero señalar es que tienen que ser dos compañías completamente independientes para que no pongan en riesgo todo el sistema energético en Colombia y para que puedan manejarse con mayor flexibilidad. Lo que debe hacerse es a través de un proceso que tiene que ser muy transparente, y ahí nosotros tenemos que hacer un seguimiento muy importante, una veeduría muy cercana para que esa operación se entregue a través de mecanismos transparentes y se otorgue a los operadores idóneos. Hay algunas restricciones en el mercado nacional, por ejemplo, restricciones de tipo de integración. La regulación no permite integraciones verticales y no permite integraciones que abarquen gran parte del mercado, lo que limita la participación de algunos operadores que generan confianza en Colombia, como es el caso de Empresas Públicas de Medellín. En algunas partes de la costa Caribe se habla con ilusión que sea EPM quien opere parte de los activos que hoy tiene Electricaribe. Eso tiene una restricción en la regulación que hay que entrar a analizar, porque EPM ya abarca gran parte del mercado, con lo cual de nuevo se pondría en riesgo todo el sistema. Es decir, ahí no resolveríamos ese problema de que Electricaribe es una compañía que representa el 25% de la demanda de energía y además tiene una alta integración vertical, porque EPM está desde la generación hasta la distribución. En ese sentido es lo que hay que mirar, y hay que mirarlo con mayor profundidad, y es lo que tenemos que hacer ahora nosotros, los que representamos los intereses de los usuarios de la costa Caribe, y es que el operador se otorgue con licitación pública y que sea una licitación transparente. En eso nosotros exigiremos toda la transparencia y haremos un seguimiento muy cercano. Ojalá que se haga con transparencia, de lo contrario seremos los primeros en denunciar cualquier acto de corrupción. Bueno, senador, eso no se hace de la noche a la mañana. Estamos hablando de un compromiso inmenso que va a tener que asumir un gobierno que usted sabe cómo es este gobierno, de ineficaz, de corrupto, de omisivo en el cumplimiento de sus deberes esenciales, de manera pues que echemos las campanas al viento porque se fue un mal concesionario. Pero ¿cuándo vamos a echar las campanas al viento porque venga un buen concesionario? Y lo de la EPM es una solución que parece sencilla, pero usted lo advirtió, gravísima, porque eso conformaría una estructura oligopólica del mercado o casi monopólica del mercado en Colombia. Y eso no es posible por las regulaciones actuales y por las leyes elementales del mercado que están en la Constitución. Las posiciones dominantes no son de recibo en un mercado de libre competencia. De manera pues que una gran tarea por cumplir, senador. Ahora sí es cierto. Londoño, sí. Es que usted lo señala muy bien y si bien hay algún aspecto, ha habido júbilo estos días en la costa Caribe porque se anunció la liquidación de Electricaribe, la solución no está completa. Hasta ahora lo que hay es un avance en un proceso, pero si de aquí hacia adelante no se toman las decisiones correctas y no se toman las acciones correctas, la solución de la liquidación puede ser peor que la situación actual. Si, por ejemplo, se decidiera entregar esto a la clase política y convertir de nuevo a estas empresas en unas empresas estatales ineficientes, burocratizadas como las que hubo en los años 80 y los 90, creo que la situación sería inclusive peor que lo que tenemos en el presente. Es decir, como diría el amigo Morphy, esto es susceptible de empeorar, aunque pareciera que no. Entonces ahí es donde tenemos que tener una actitud muy vigilante, de control político, de hacer un análisis, un seguimiento muy cercano para que las decisiones vayan en el camino correcto y no en el camino a una debacle. Este no es un problema que termina,
termina un capítulo y empieza otro capítulo harto difícil donde hay que desplegar todas las energías. La gente en la costa atlántica merece y exige un buen servicio de energía eléctrica. El que tiene es pésimo. Y volverlo bueno no es cosa de la noche a la mañana, simplemente sacando un concesionario incapaz o un concesionario quebrado. Hay que rescatar eso con mucho dinero, con mucha tecnología, con mucha transparencia y con mucha celeridad y con mucha profesionalidad en la tarea de encontrar nada menos que un buen sistema de concesión de distribución de energía para la costa atlántica. Senador Fernando Nicolás Araujo, buena tarea, la que queda entre manos, ¿no? Así es, señor, así es, usted lo ha resumido muy bien. Muchas gracias por la entrevista y seguiremos en esta tarea. Fernando Nicolás Araujo, senador por el Centro Democrático, Electricaribe. Se cierra un capítulo, pero se abren otros capítulos bien apasionantes y bien complejos para una obra gigantesca, rescatar un sistema energético que se dejó acabar en la costa atlántica. Por culpa de un mal concesionario, claro, pero por culpa de un mal gobierno que no cumplió sus obligaciones de concedente de manera oportuna. Fernando Nicolás Araujo, senador por el Centro Democrático, generación del 14, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son ya las 7 de la mañana, 6 minutos. Nos paramos. ¿Y ahora qué hacemos? Tranquila, mi amor, yo lo arreglo. Solo tengo que buscar. ¿Cómo se amarra un exhausto con una media velada? Ay, mi amor, ya no tengo más medias y eso nada que se arregla. Tranquila, mi amor, yo lo arreglo. Solo tengo que buscar. ¿Cómo se amarra un exhausto con una media de microfútbol? Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicita asistencia para varada de vehículo. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.